Creación de tabla. El SQLite es un motor de base de datos individual y con características reducidas en comparación a otros gestores de base de datos, por lo cual las funcionalidades en cuanto a tipos de campos, llaves foráneas, son limitadas. Para la creación de una tabla no se necesita crear una base de datos, solamente se crea un archivo contenedor. Tipo de datos. A continuación se muestra una tabla de los datos que soporta SQLite. Como podrán ver, son tipos de datos reducidos. Aquí tenemos el tipo text, que es un dato de texto sin longitud específica del tipo string, para colocar palabras, frases, oraciones e incluso usarlo para el almacenamiento de la fecha y hora, ya que no se dispone de ese tipo de datos en SQLite. El integer o entero es el tipo de dato numérico para los números enteros. El real es un tipo de dato para la coma flotante o números con decimal. Finalmente tenemos el block, que es usado para almacenar textos o párrafos largos. Parámetros de la creación de tabla. Una buena práctica para la creación de una tabla es usar if not existe. Esta sintaxis se coloca al comienzo de la sentencia de la creación de la tabla y su función es confirmar si exista la tabla. En caso de no exista, se crea. Esta sentencia evita que se produzca un error si tratamos de crear una tabla que ya existe. Este es un ejemplo en la cual estamos usando if not exist. Fíjense que aquí tenemos el comando en SQL de create tabla. Este es el nombre de la tabla, pero al poner esto confirmamos la existencia de la tabla para evitar la redundancia de su creación. Extra parámetros en creación de campos. Tenemos parámetros extras para la creación de una tabla, el cual es primary key, que pone como campo la llave primaria. Luego está autoincrement, que pone el campo de valor autoincremental. Se debe usar un tipo integer o entero para que sea efectuado este parámetro. Not null dice que no debe haber valores nulos en el campo. Unique debe ser único el valor del campo. Ahora, en cuanto a los métodos que usamos para el trabajo del módulo de SQLite, tenemos fetch1, se debe usar después de ejecutar la consulta select en la tabla. Este método permite leer de forma progresiva uno a uno, por lo que al repetir el comando, el siguiente valor es el próximo registro obtenido de la consulta. Esto es para leer un solo registro a la vez. Execute, este método trabaja con instancia de conexión y su uso es la de ejecutar cualquier comando SQL, desde la creación de tablas, consulta, inserción de datos y actualización. Commit se usa para procesar cualquier operación que está pendiente por ejecución. Close cierra la conexión realizada en la base de datos. Continuando con los métodos, tenemos connect. Se usa para crear la conexión y declarar el archivo usando como base de datos. Si usamos como nombre la palabra memory, esta crea en memoria la base de datos en lugar de un archivo. Aquí está un ejemplo de la creación de una conexión de base de datos con un archivo. Cursor construye el cursor para tener acceso al registro a través del registro como Fetch All o One. Ejemplo, Connect Cursor y tenemos el cursor. Execute Many. Este método ejecuta una sentencia SQL en lote, lo cual es alimentada por una variable de lista. En la sección value colocamos el signo de interrogación para que sea complementado por los valores de la variable. Fíjense que aquí tenemos la construcción de un listado y aquí entonces aquí estamos ejecutando el cursor execute many y aquí ponemos value. Entonces estamos aquí ejecutando toda una secuencia de inserción para un listado de ítems. Ejemplo 01. Creación de tabla.
Este es un ejemplo básico para la creación de una tabla con SQL. Se pone la condición table if no exists para que no se produzca el error en caso de existir la tabla. A continuación tenemos el ejemplo para la creación de la tabla. Fíjense que lo primero que hacemos es cargar el módulo SQLite, luego establecemos la conexión, aquí SQLite connect, aquí en esta parte declaramos el nombre del archivo que va a ser la base de datos. En esta otra parte estamos creando un cursor, aunque no lo vamos a usar. Ahora usamos el método execute para la creación de la tabla. Aquí está create table if no existe el nombre de la tabla. Fíjense que está id integer, llave primaria, auto incremental. Ahora estamos usando como nombre test las convenciones de los tipos de campo de SQL, apellido test y email. Cerramos las triple comillas. Y aquí entonces esto es una salida de impresión y luego ejecutamos el commit para cualquier proceso que esté pendiente se ejecute. Luego cerramos la conexión con close. Fíjense que aquí no está ningún archivo contacto.db. Aquí está, al ejecutarlo, voy a dar así clic al botón izquierdo derecho, lo ejecuto. Aquí está tabla, agenda creada tabla. Aquí. Y este es el nuevo archivo que ha creado para la base de datos. En este ejemplo solamente se hizo la creación, no hubo inserción de datos en registro. Ejemplo 2, creación de tabla. Esta es una versión mejorada, verifica mediante una consulta la existencia de la tabla. Este es el segundo ejemplo en el cual se hace la consulta para saber la existencia de la tabla. Aquí en el inicio se hace la carga del módulo SQLite para poder establecer la conexión. Siempre tenemos que hacer la conexión aquí con él. Este es el nombre del archivo de base de datos de SQLite. Ahora vamos a crear una variable que va a ser el nombre de la tabla. Aquí está agenda. Vamos ahora a usar un cursor aquí, connect execute. Fíjense que estamos usando F porque vamos a insertar una variable en el campo de string. Aquí estamos haciendo una consulta de select count para que nos indique si nos reporta un registro. Aquí dice from SQL master. Estas son tablas para de SQLite, igualito que la base de datos que tenga como PostgreSQL o MySQL, que son para la consulta. Aquí estamos preguntando dónde tabla, que ya sería el nombre del campo, y nombre es igual a name tabla. Aquí entonces estamos preguntando que si en la tabla tenemos agenda. Ahora, entonces aquí estamos haciendo el primer fetch one, que es como se dice, solo llama una sola vez, que es la consulta, porque la consulta nos va a devolver el count, que va a ser un valor numérico. Aquí entonces hace fetch one para la posición 1, aquí igual a 0, la posición 0, y preguntamos que si es igual a 1. Que quiere decir que nos devuelva el valor de 1. Si eso el valor es correcto, decimos, imprimimos que nombre de tabla que está aquí, agenda, ya existe. En caso que no exista, vamos a volver a otra vez a hacer la conexión de la ejecución y vamos a crear lo que llama la tabla. Aquí está agenda. No necesitamos esto, pero lo ponemos por si acaso. Entonces aquí está con las triple comillas, pues para mostrar de una manera mucho más organizada el comando SQL. Ahora aquí hacemos la impresión, creando tabla, nombre de tabla agenda. Hacemos un commit para ejecutar los cambios y cerramos la conexión. Fíjense entonces, voy a ejecutar este ejemplo, el botón derecho,
Y aquí dice que la tabla agenda ya existe. Voy a destruir este archivo. Y voy a volverlo a correr. Aquí está. ¿Vieron? Creando tabla. Tiene un comportamiento completamente diferente porque no existe. Ahora vuelvo a ejecutar y va a decir que existe la tabla.